Vamos a realizar un ejercicio más de estructuras pasivas de dos terminales y el enunciado dice lo siguiente: de la siguiente estructura eléctrica determinar el valor de la impedancia total. Tenemos nuestra estructura eléctrica. En este caso el circuito no tiene unidades. ¿Cómo definimos con qué estamos trabajando, si impedancias o admitancias? Al ver en el circuito que tanto las bobinas como los capacitores ya tienen el imaginario, entonces nos enfocamos en su signo. Siempre que una bobina sea positiva cuando tiene el imaginario y un capacitor sea negativo cuando tiene el imaginario, son impedancias. Y en este caso se puede ver que todas las bobinas son positivas y todos los capacitores tienen signo negativo. Entonces eso nos está determinando que vamos a trabajar con impedancias, aunque en el mismo circuito no nos den unidades. Ya determinado eso, ahora tenemos que trabajar para obtener los cajones de impedancias y las admitancias mutuas. Les mencioné que cuando nos dan el circuito transformado en impedancias, lo mismo que con admitancias, se debe de respetar el signo de la impedancia mutua. En este caso tenemos una impedancia mutua negativa, aquí una negativa, una positiva, una impedancia mutua negativa, una impedancia mutua positiva, una impedancia mutua positiva. Recuerden que la inductancia mutua no es negativa, todas las inductancias mutuas son positivas, pero para obtener la impedancia mutua usamos I omega L KL, donde este término se definió en función de los sentidos que se le asignaron a las bobinas. Para este circuito es como si alguien ya hubiera hecho todo ese proceso de calcular cada una de las impedancias de los elementos y haber asignado sentidos, y por eso nos está diciendo que tenemos signos negativos en las impedancias mutuas y signos positivos. Nosotros lo que tenemos que hacer es ajustar esos sentidos de tal manera que se cumplan. Si esta impedancia mutua es negativa, vamos a empezar con estas dos bobinas. Entonces, si le asignamos sentidos a esta y le llamamos elemento 1, está entrando por la marca porque la corriente llega primero a la marca y después toca la bobina, por eso decimos que entra por la marca la corriente que estamos asignando. Entonces, para que sea negativa debe de salir por la marca, y para que pueda salir tiene que ser esta su dirección, y este sería mi elemento 2. En este caso, se estaría cumpliendo que como mi corriente asignada a la bobina de 12i está entrando por la marca y la corriente asignada a la bobina de 8i está saliendo por la marca, el acoplamiento es negativo. Todos los demás que vayamos ajustando tienen que quedar. Si no diera alguno es porque cometimos algún error o el ejercicio estuvo mal realizado o mal escrito. En este caso, vámonos con la impedancia mutua, que es negativa, que sería este elemento, y si voy a trabajar con este elemento, pues este elemento va a ser el 3. Si aquí está saliendo la corriente por la marca, porque ya se asignó, para que sea negativa debe de entrar por la marca. Entonces le asignamos la corriente de tal manera que entre por la marca, que sería hacia la izquierda, ya que primero llegaría a la marca y después a la bobina, y este es mi elemento 3. Esta impedancia mutua, sin tener que asignar ya ningún sentido, nos debe de quedar positiva. Y lo verificamos. La corriente asignada al elemento 1 está entrando por la marca de polaridad, y la corriente asignada al elemento 3 está entrando por la marca de polaridad. Es positivo, se está cumpliendo. Tendríamos que trabajar ahora con este elemento, ya que estos acoplamientos, uno es negativo y otro es positivo, y los sentidos yo ya de 1 y 2, así como de 3, yo ya no los puedo modificar. Les he mencionado a lo largo de los ejercicios que siempre que tengamos bobinas acopladas, por conveniencia, asignamos los primeros números a esas bobinas. Entonces, si esta es la bobina 1, la bobina o mi elemento 2, mi elemento 3, este sería mi elemento 4. Y si estoy diciendo que este es negativo, la corriente que se asignó a 8i está saliendo por la marca. Para que sea negativo debe de entrar por la marca. Entonces, la dirección que debe de llevar es esta. Y este sería mi elemento 4. La corriente sale por la marca y la corriente asignada al 4 está entrando por la marca. Este es negativo. Este se debe de cumplir y lo verificamos. La corriente de esta bobina de 12i está entrando por la marca y la corriente de 15i está entrando por la marca. Es positivo. Tendremos el último elemento, detalle. A veces no se pueden agrupar ciertos elementos.
En este caso, estos tres elementos sí los puedo agrupar en un cajón porque tendría una resistencia, una bobina y un capacitor. No me puedo abarcar hacia acá porque aquí tendría yo otro elemento y no lo quiero dejar fuera. Entonces, o sí se podría y tener más elementos, pero vamos a tratar de escribir la menor cantidad de elementos o de cajones de impedancia. A esta le vamos a llamar mi cajón 5. ¿Y por qué esa dirección? Porque el acoplamiento es positivo y ya se había asignado al cajón 4 entrando por la marca. La corriente también tiene que entrar por la marca. Los demás elementos se pueden asignar arbitrariamente y el orden también. Ya tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y el orden de los demás puede cambiar. Si a este le asignamos 6. Podemos decir que estos dos, ¿por qué este quedaría solo? Aquí hay una unión, por lo tanto no puedo considerar que está unido estos dos elementos, porque aquí hay una unión que hace que no queden en serie. Cuando yo puedo agrupar en cajones, hablando de impedancias, es porque tanto la resistencia, la bobina y el capacitor quedaron en serie. Los otros elementos que puedo agrupar serían estos dos que están en serie, que sería el capacitor y la resistencia de 7, y por coincidencia este va a ser mi elemento 7. Puede ser que este sea el 8, que sería la resistencia y el capacitor. Tendríamos entonces también el 9, es arbitrario el sentido de la corriente. En este caso ya no nos interesa. Cuando no existen acoplamientos podemos dar arbitrariamente. Cuando existen acoplamientos se tiene que, y ya está transformado en impedancias, la impedancia mutua debe de corresponder de acuerdo a los sentidos que asignamos. Eso me lleva a una cosa. Hay profesores que les comentan que para evitar los signos negativos se puede asignar todos los sentidos para que las impedancias mutuas sean positivas. Es correcto. Y eso se vale si vamos a calcular nada más las impedancias propias y mutuas de las mallas, o en su caso las admitancias propias y mutuas de los nodos. No es recomendable cuando vamos a hacer cálculos de voltajes y corrientes, porque si alguien ya hizo un cálculo bajo este criterio, nos va a dar un resultado de voltaje diferente a que si cambiamos las direcciones. Entonces, para evitar ese conflicto, lo vamos a dejar de acuerdo a las impedancias mutuas, es decir, si esta impedancia es negativa, pues asignamos sentidos para que siga siendo negativa. Si esta impedancia es positiva, asignamos sentidos para que siga siendo positiva y realizamos todo el proceso. En este caso me faltaría un elemento porque quedó solo y sería mi elemento 10. Ya agrupé en cajones de impedancias. Mi primer cajón va a tener 3 elementos. Perdón, mi cajón 1 va a tener 2 elementos, que sería una resistencia y una bobina. Lo escribo, 7 más 12i. Mi cajón 2 únicamente va a tener una bobina que vale 8i. Mi cajón 3 va a tener 3 elementos que serían la resistencia, bobina y capacitor. Me va a dar un resultado de 13 menos 10i. Mi cajón 4 va a tener 2 elementos que serían un capacitor y una bobina. Y al sumarlos me queda un valor de 9i. Mi cajón 5 va a tener 3 elementos que serían una resistencia, una bobina y un capacitor. Y al sumarnos nos va a quedar 3 más 11i. Mi cajón 6 va a ser únicamente una resistencia que vale 15. Mi cajón 7 son 2 elementos que es una resistencia y un capacitor, entonces es 7 menos 3i. Mi cajón 8 son 2 elementos, una resistencia y un capacitor y va a ser 8 menos 4i. El cajón 9 va a ser la resistencia que es 10 y el cajón 10 va a ser un capacitor de menos 6i. Como ya le dimos nombre a cada uno de los elementos, entonces ya puedo determinar cuáles son las impedancias mutuas del circuito. No voy a cambiar el signo, lo voy a respetar. Lo único que voy a ubicar es quién es el 1, 2, el 1, 3, para el momento de volver a escribirme el circuito con cajones, no cometer errores. Entonces, de acuerdo a la numeración y a los sentidos asignados, mi cajón o mi impedancia mutua 1, 2 vale menos 3i. Aquí está. Mi impedancia mutua 1, 3 vale 6i. Se queda exactamente igual. Mi impedancia mutua ahora 2, 3 vale menos 4i. Mi impedancia mutua 1, 4 vale 7i. La impedancia mutua 2, 4 vale menos 5i. Y la impedancia mutua 4, 5
vale 9i. Una vez que ya ubicamos eso, ahora sí podemos escribir el circuito como cajones de impedancia para poder determinar el valor de la impedancia total, que es lo que nos están pidiendo.